Bien, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo 26 al capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 1, el versículo 26 hasta el capítulo 2, versículo 3. Puestos en pie, vamos a leer el texto. Génesis 1, 26, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que es tener tu palabra, poder estudiarla, escucharla. Te pido, Dios, que en este momento tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos enfocarnos en escuchar tu voz. Te pido que en ese momento cualquier preocupación o distracción que tengamos se vaya y que podamos nos concentrar solamente en escuchar. Te pido, Dios, que esté controlando a mí para que yo no hable cosas de lo que yo quiero sobre el texto, que no hable sobre mis impresiones, pero que yo pueda hablar lo que realmente tu palabra dice. Y si puede ser así, así será tú hablando y no solamente yo, Padre. Los hermanos están acá para escucharte a ti, no a mí. Te pido que hables con nosotros, hables a nuestros corazones. Es lo que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hermanos pueden sentar. Bien, estamos estudiando Génesis. Esta es la segunda mensaje de la serie. Y en el primer sermón nosotros vimos por qué es importante estudiar Génesis. Entendemos que en Génesis está toda la base de nuestra fe, la base de nuestra teología descansa en Génesis. Lo que creemos sobre Dios, lo que creemos sobre el hombre, lo que creemos sobre el pecado, lo que creemos sobre la salvación, todo está ahí basado en Génesis. Aparte de eso, Génesis es el segundo libro que Jesús más cita en su ministerio. Cada vez que le pregunto sobre algo, casi siempre él vuelve a Génesis. Vimos también que el propósito de Génesis es hablar cómo Israel llegó a ser el pueblo de Dios, pero hay un propósito paralelo a eso, que es revelar quién es ese Dios de Israel, quién es ese Dios que creemos. Y algo paralelo que viene también ahí es justamente la historia de la redención. En el último sermón nosotros vimos a Dios como un creador todopoderoso, que creó el universo de la nada sin usar ningún material previo. Y aprendimos con eso que Dios no depende de circunstancias. Cuando nuestro Dios quiere obrar, Él obra de la manera que Él quiere sin depender de circunstancias, porque Él es todopoderoso. Vimos también que nuestro Dios es soberano sobre todo el universo. Recuerden el contexto de Génesis, que Moisés está combatiendo el politeísmo que cercaba a Israel en aquel entonces. Entonces muestra que Dios no es meramente un Dios tribal, no es el Dios de los montes, no es el Dios solamente del agua, es el Dios de todo el universo, el Dios soberano que tiene todo bajo su control y que ese Dios es bueno. Todo lo que Él hace
es bueno. Y esa es base en Génesis, porque en el versículo 3 nos deparamos con el mal. ¿Cómo puede surgir el mal en un universo bueno creado por un Dios bueno? Y eso es algo que Moisés trabaja un poco acá en el primer capítulo. En el texto de hoy nosotros vemos la creación del género humano. Y vamos a lidiar un poco con una pregunta que nos atormenta un poco y atormenta un poco a la humanidad, que es la pregunta de dónde vinimos y por qué estamos acá. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Por qué existimos? Muchas veces nosotros simplemente vivimos la vida en un modo automático sin pensar en el porqué de nuestra existencia. Actualmente Argentina es el tercer país de Sudamérica con mayor índice de suicidio. Personas que están sin encontrar propósito en la vida. No tienen propósito, no saben cuál es su propósito, o entonces invierten toda su vida en algo que no satisface sus almas. Pero Génesis nos va a mostrar cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. Lo que yo quiero proponer hoy, a la mañana, es que nosotros debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él. Este es el propósito de nuestras vidas. Si nosotros hacemos cualquier cosa fuera de ese propósito, estamos mal, no estaremos satisfechos, porque no fuimos creados para eso. Así que quiero darles 3 motivos o 3 razones por qué nosotros debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él. El primer motivo es porque fuimos creados para glorificar a Dios. Versículos 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es interesante pensar que Dios crea el hombre a su imagen y lo pone para dominar toda la creación. Lo que Dios está haciendo acá es creando un ser que va a ser su representante en la tierra, su representante visible. Él existe, el ser humano existe para manifestar la gloria de Dios en la creación de una manera visible. Así que el propósito de nuestras vidas es manifestar la gloria de Dios de una manera tan clara que todo el mundo pueda ver. Si nosotros no estamos viviendo para ese propósito, estamos viviendo de una manera fuera de la voluntad de Dios. Es interesante notar que hay algo diferente acá en la creación del hombre. La creación del hombre es como la corona de la creación, por ahí, la cereza sobre la torta. Es algo increíble lo que Dios hace, porque Dios hace una pequeña pausa acá en su discurso. Él no simplemente crea el hombre con su palabra, como hizo con las demás criaturas. El texto indica que él toma un consejo, pero él no toma consejo con los ángeles, como algunos sugieren, que acá, al ver el plural, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, algunos van a decir, Dios estaba hablando con los ángeles. Pero el versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No dice sobre nada de los ángeles. Tampoco sobre la tierra, como pueden sugerir algunos. Dios crea al hombre a su imagen. Le toma un consejo consigo mismo, con la Trinidad. Hagamos el hombre, conforme a nuestra imagen y semejanza. La creación que estaba por venir era algo demasiadamente importante. Y quiero que me entienda bien, no estoy acá siendo humanista y antropocéntrico en lo que estoy hablando. Dios es el centro, pero el hombre, de todas las criaturas, es la más excelente. Y Dios hizo eso de una manera que no haya nada entre Dios y el hombre. Dios puso el hombre sobre toda la creación. El error del hombre está cuando el hombre pone la creación sobre él. Y entonces ya hay una barrera entre nosotros. Vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Ahora, fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Él en la práctica? Como dije al principio, expresando la gloria de Dios visiblemente. Versículo 26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es por eso que el hombre no está autorizado para hacer imágenes de Dios, porque Dios es el único que puede hacer a alguien a su imagen y semejanza. Dios ya hizo y es el hombre. Nosotros existimos para manifestar la gloria de Dios visiblemente. Nosotros no manifestamos la gloria de Dios cuando profesamos un amor
hacia Él. Nosotros manifestamos la gloria de Dios cuando decimos no a nuestros pecados, cuando decimos no a nuestros deseos, si nos aferramos a Él. Eso es algo visible. Lo que profesamos no es algo visible. Nosotros no glorificamos a Dios cuando profesamos amornos a los otros, pero glorificamos a Dios cuando demostramos, cuando nos compadecemos de aquel que es débil, cuando lo ayudamos a ser fortalecido. Así nosotros manifestamos la gloria de Dios de una manera visible en este mundo tenebroso. Cuando mostramos que estamos más interesados en la gloria de Dios que en nuestra propia gloria. También nosotros glorificamos a Dios dejándonos dominar solamente por el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 26 y 27. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios pone al hombre para señorear la creación. Vemos acá también una manifestación de la imagen de Dios en eso, porque Dios es el Señor soberano sobre todo y pone al hombre creado a su imagen para que señoree la creación. La pregunta acá es, ¿por qué Dios manda al hombre señorear la creación? La respuesta es que si el hombre no señorea la creación va a señorear el hombre. El pecado de Adán y Eva no fue solamente, ellos comieron algo que no debería. Ellos dejaron que la creación los dominara, convirtiérase en su Señor, y Dios ya no era más su Señor. ¿Por qué Satanás tenta a Adán y Eva en la forma de una serpiente? No fue por acaso. Él quería dejar muy claro que si Adán y Eva cayeron, estaban pecando intencionalmente. Porque ellos, en vez de señorearse sobre la serpiente, ¿qué hicieron? Dejaron que ella se enseñoreara sobre ellos. Se sujetaron a la creación y no al Creador. Ahora observen que nosotros también muchas veces hacemos eso. Dejamos que las cosas creadas nos dominen y no el Creador. Les doy un ejemplo. La Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. No. ¿Qué dice? El amor al dinero. No. Ahora, ¿por qué? El dinero no es malo. El dinero es bueno. El malo está, o el mal está, en la manera que yo me relaciono con mi dinero. Si yo domino mi dinero y lo uso para la gloria de Dios, para satisfacer mi necesidad y ayudar a los necesitados, no hay nada de malo con eso. El problema es cuando ya no soy más yo que tengo el dinero, sino el dinero que me tiene. Y ahí yo soy avaro. Y es por eso que nosotros observamos que hay mucha gente que ama las bendiciones de Dios, ama las cosas buenas que Dios ha creado, pero odia a su Creador. Ellos desean el cielo, las calles de oro, pero no quieren que Dios esté allí, porque no aman a Dios. Y nosotros somos animados acá a amar a Dios, a poner toda nuestra esperanza en Él, toda nuestra confianza en Él, todo nuestro deseo para Él, para que Él satisfaga nuestras almas. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa que no sea Dios, por más que sea algo bueno, no nos va a satisfacer. Pero cuando el hombre domina la creación, él está siendo dominado solamente por Dios. No hay nada que le domine. Recordemos la exhortación del apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 12, que él dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. El hombre no fue creado para ser dominado por nada que no sea Dios. Cuando cualquier otra cosa nos domina, por más bueno que sea, puede ser un sueño increíble, pero si eso nos domina, estamos fuera de la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, cuando era chiquito de edad, de tamaño sigo, ¿no? Pero cuando yo era chico tenía el sueño de ser misionero con los indígenas y fui creciendo con eso, pero Dios me fue moviendo para otro lado. Ahora, ¿es malo ser misionero entre los indígenas? No, pero si Dios me está moviendo para acá y yo me voy para los indígenas, ahí está malo, porque yo estoy poniendo mi deseo sobre el deseo de Dios. Entonces percibimos que el pecado no es solamente desear cosas malas, pero a veces desear cosas buenas con la prioridad equivocada, también es pecado.
Al mismo tiempo nosotros glorificamos a Dios, no solamente dejando que Él nos domine, pero también disfrutando de Dios al obedecerlo. Versículo 28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Me llama la atención que el primer mandato que Dios da a la humanidad viene antecedido por la palabra bendijo. Dios los bendijo. Obedecer a Dios trae bendición. Los mandamientos de Dios no son malos, no son restrictivos, no nos esclavizan, pero nos liberan. Es bueno y agradable servir a Dios. Nosotros no glorificamos a Dios cuando no disfrutamos de Él. Hablé en el último sermón sobre ese pensamiento que se tiene muchas veces, que Dios no quiere que vos seas feliz. Dios quiere que le obedezcas. Y nosotros vamos con ese pensamiento de que, está bien, Dios no se está importando con mi felicidad, Él quiere que yo le obedezca. Pero la Biblia dice diversas veces, especialmente en el libro de Salmos, servir al Señor con alegría. Dios no está interesado que le sirvamos obligados. Cuando Él habla con la nación de Israel y ellos están ofreciendo sacrificios constantemente, Dios les dice, ¿quién les pidió sacrificios? Yo no les pedí eso, yo quiero que me amen, que tengan placer y satisfacción en mí. Entonces, cuando yo hablo a la gente, glorifique a Dios, la persona piensa, está bien, voy a obedecerle, pero no se siente satisfecho en Dios, no está glorificando a Dios. Glorificamos a Dios cuando disfrutamos de Él, cuando Él es nuestra fuente de placer, de bendición, de bienestar. Ahí realmente glorificamos a Dios, cuando toda nuestra esperanza está puesta en Él. Y entonces no somos frustrados, porque muchas veces vivimos frustrados porque ponemos nuestra esperanza en las cosas creadas, que cambian constantemente. Entonces yo pongo mi esperanza y mi satisfacción en mi trabajo. El país entra en crisis, yo pierdo mi trabajo. ¿Y dónde está mi felicidad? Se fue. Yo pongo mi felicidad y mi satisfacción en mi familia muere. ¿Dónde va mi felicidad? Pero si yo pongo mi satisfacción en Dios, y Él permanece para siempre, y Él sigue siendo siempre el mismo, yo seguiré siempre satisfecho, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede comprender, porque esa paz que Dios nos da no se basa en las circunstancias, se basa en quién Dios es. Entonces nosotros debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él en primer lugar porque fuimos creados para eso. Entonces la pregunta que yo hago es, como dijo el profeta Isaías, ¿por qué estamos gastando nuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no satisface nuestras almas? ¿Por qué ponemos nuestra esperanza en cosas que no nos satisfacen? Pero Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os aliviaré. Porque solamente Él puede hacer. Fuimos creados para Él. Yo siempre doy esa ilustración sobre el cuchillo. ¿Cuántas veces usamos un cuchillo como un destornillador, ¿no? Y usamos, funciona, sirve, aprieta con un poco de dificultad, pero después se queda con la punta rota, ¿no? ¿Por qué no fue creado para eso? Nosotros cuando gastamos nuestra vida en cualquier cosa que no es glorificar a Dios, causamos daño a nosotros mismos, porque no fuimos creados para eso. Entonces debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él, en primer lugar, porque fuimos creados para eso. En segundo lugar, porque fuimos creados para disfrutar de la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo disfrutamos de la bondad de Dios? Versículo 29 y 30 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Nosotros disfrutamos de la bondad de Dios cuando reconocemos la bondad de Dios en su provisión. Pocas veces paramos para pensar, especialmente cuando estamos viviendo en un momento de prosperidad en nuestras vidas. Parece que las cosas se caen del cielo, pero del cielo y no de Dios, ¿no? Parece que las cosas vienen automáticamente. Y nos olvidamos que es Dios que nos alimenta, que es Dios que provee para nuestras necesidades. Sí trabajamos, pero es Él que nos da salud para trabajar. Yo me recuerdo una vez que hablando con un hombre que
decía no creer en Dios, él dijo, Dios no nos va a dar nada, si yo no trabajo y hago las cosas, Dios no me va a dar. Yo le pregunté, está bien, pero ¿quién te da salud para trabajar? Me dijo, bueno, pero si yo no pongo de lo mío, Dios no me va a dar nada. Yo dije, está bien, pero si Dios te deja en silla de ruedas, ¿qué vas a hacer? Es Dios que nos da salud, es Dios que nos da fuerza para hacer las cosas que hacemos. Entonces nosotros debemos reconocer la bendición de Dios en todo lo que Él nos da. Es lo que vemos acá, versículo 28 y 29. Dios no puso al hombre en un desierto. Dios puso a él en un lugar y le dijo, todo lo que está acá es para que ustedes coman y disfruten. Dios proveyó toda la necesidad del hombre y de toda su creación. Debemos reconocer la bondad de Dios en su provisión. Por ejemplo, pensemos que Dios te da un auto y vos tenés un auto, y lo que quiero que pensemos es que la bendición que Dios nos da es un medio para glorificar a Él, no es el fin en sí. Entonces vos tenés este auto y bueno, y por ahí tiene un hermano que vive en un lugar un poco lejos y te dice, hermano, ¿me acercas un poco allá a casa? No puedo porque donde vos vivís tiene muchos baches y me va a ensuciar el auto, tiene barro, no voy. ¿Estamos usando la bendición que Dios nos dio para la gloria de Dios? No, para nuestro fin, nuestro objetivo. Entonces, la bendición de Dios se torna nuestro fin. Y eso para cualquier cosa en la vida. Si vos tenés un talento, algo que puedes usar para ayudar a alguien, y no usás para este bien, está pensando solamente en sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de la iglesia de Corinto, que los hermanos estaban usando el don, no para la edificación de la iglesia, pero usaban sus dones para sobresalir. Y es cuando Pablo llega en 1 Corintios 3 y dice, mira, todos esos dones son muy buenos, pero si ustedes no lo usan con amor, de nada sirve. Entonces, todos los dones y talentos y bendiciones que Dios nos da, es para que usemos para su gloria. Es un medio para glorificar más a Dios al reconocer su bondad, pero no es el fin en sí. ¿Me explico? Ok, seguimos más adelante, vemos también que fuimos creados para disfrutar la bondad de Dios y hacemos eso reconociendo la bondad absoluta de Dios. Versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Casi a cada día de la creación, Dios mira lo que está creando, hace una pausa y dice que es muy bueno. Dios mira su creación, disfruta de eso y dice que es bueno. Ahora acá al final, Dios no está mirando solamente lo que hizo el sexto día, sino lo que hizo en toda la semana, el conjunto de su creación. Y dice, es bueno en gran manera. Porque lo que estamos viendo acá en Génesis 1 es que la única incapacidad de nuestro Dios es de crear el mal. Dios no lo puede hacer. Dios no es autor del mal. Todo lo que Dios hace es bueno. Y acá quiero hacerles una pregunta para que pensemos un poco. El árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual el hombre no debería tocar, ¿era bueno o malo? ¿Cuántos creen que es malo? Levante la mano. ¿Cuántos creen que eran buenos? Levante la mano. ¿Cuántos están indecisos? Un montón, ¿no? Dios crea todo, incluso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al final lo dice, que todo era bueno en gran manera. Aquel árbol no era malo. Entonces, ¿por qué era que el hombre no lo podía tocar? Primero porque Dios dijo que no. Y cuando el hombre desobedece, lo que él hace otra vez es poner a Dios en segundo lugar y la creación o sí mismo en primer lugar. Aquel árbol era bueno porque él estaba ahí para que el hombre pudiera mostrar que amaba a Dios por su libre elección y que lo amaba independiente de cualquier cosa. Pero el hombre se demostró demasiadamente malo. Cuando teniendo todo para comer, él elige comer justamente lo que no puede. Y ahí el hombre muestra realmente su corazón pecaminoso y cae. Entonces entendemos que Dios no puede ser el autor del mal. Es la primera cosa que debemos entender. Dios es muy bueno. Y por ahí puede parecer que eso es algo meramente teológico, pero tiene una implicación práctica muy importante.
que vamos a entender. En primer lugar, Dios no puede ser autor del mal. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, el mal simplemente consiste en alejarnos de Dios, que es nuestro sumo bien, el bien supremo, para entonces amar a los bienes que Dios ha creado. Eso es pecado. Me llama mucho la atención la manera como Agustín trabaja ese concepto, y es algo que quiero leer un poco para ustedes. En uno de sus libros, cuando él trata sobre esa idea ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué el pecado si Dios es bueno? Él nos hace pensar sobre algo muy interesante y él dice, el primer vicio de la criatura racional es la voluntad de ir contra lo que exige la suma e íntima verdad. Así el hombre fue expulsado del paraíso a este siglo, pasando de los bienes externos a los temporales, de los abundantes a los escasos, de la firmeza a la flaqueza. No fue arrojado, pues, del bien sustancial al mal sustancial, porque ninguna sustancia es mal. Recuerden, todo lo que Dios hizo es bueno, sino que el hombre fue lanzado del bien eterno al bien temporal, del bien espiritual al bien carnal, del bien inteligible al bien sensible, del sumo bien al ínfimo. Existe entonces cierto bien que al ser amado por el hombre es pecado, porque está en un orden inferior a él, por lo cual el mismo pecado es el mal, no el objeto que se ama con pecaminosa aflicción. ¿Tiene sentido lo que él dice? Todo lo que Dios creó es bueno. El pecado está cuando nosotros dejamos de amar a Dios, que es el sumo bien sobre todas las cosas, y empezamos a amar las buenas cosas que Dios ha creado. Y como dice Romanos, a nosotros empezamos a glorificar y amar y a honrar a la criatura más que al Creador. Y ahí entonces nosotros pecamos. Y eso nos lleva a profundizar un poco nuestro concepto sobre pecado. La Biblia dice que en 1 de Juan, capítulo 3, que el pecado es la infracción de la ley de Dios. Muchas veces nosotros somos limitados a pensar que esa ley de Dios es simplemente no matar y no robar. Pero recordemos que la ley de Dios se fundamenta en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios para amar cualquier otra cosa, pecamos. Cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, pecamos. Por ejemplo, decir, pero lo que yo estoy deseando es algo bueno. Sí es bueno, pero no es tan bueno cuanto Dios. Es pecado. Pienso, por ejemplo, yo he hablado una vez cuando estuve en una iglesia, tuve la oportunidad de hablar con una mamá y ella dijo que su hijo quería ser misionero, era un chico joven, y ella dijo, no, pero yo no quiero que lo sea porque va para lejos y solo Dios sabe qué le puede pasar. Y yo pensé, pero ¿por qué no? ¿Por qué es malo que él sea misionero? Ella dijo, no, pero él tiene que estudiar, buscar ser un ingeniero, alguna cosa así. Ahora, ¿es malo ser un ingeniero? No es malo, es muy bueno. El mal es cuando nosotros ponemos eso sobre la voluntad de Dios. A veces yo pienso, si Dios me direcciona a ir a un otro lugar o tener un otro tipo de ministerio donde yo tenga que aprender un otro idioma, mi dificultad en eso es que ahora como misionero yo ya sé cuánto cuesta la adaptación cultural. Yo sé cuán difícil es tratar de predicar en un otro idioma y parecer que vos sos un chico hablando. Yo sé cómo eso hiere nuestro orgullo. Y si Dios me dice, ahora aprende otra lengua, yo me dice, basta, ya está. Pero ¿quién soy yo para decir eso a Dios? Yo fui salvo por gracia y Él tiene el derecho de pedirme cualquier cosa que Él quiera. Entonces, cuando yo digo no a eso, yo estoy poniendo mi confort, mis emociones, mi seguridad emocional, mi senso de protección sobre la voluntad de Dios y eso es pecado. Entonces, percibe que el pecado es un poco más profundo de lo que pensamos. No es simplemente no matar, no robar. No es simplemente no desear cosas malas. Pero desear cosas buenas con la prioridad equivocada también es pecado. Fuimos creados para disfrutar de la bondad de Dios. Pero muchas veces nosotros disfrutamos de los bienes que Dios nos da, pero no de su bondad. Cuando eso ocurre, hay un error de prioridades y perdemos el propósito
de nuestras vidas. Y es tan engañoso que no nos damos cuenta, pero yo estoy viviendo bien, yo voy a la iglesia, yo hago todo lo que Dios quiere, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué me siento vacío? Porque no estamos amando a Dios, estamos amando las cosas que Dios nos da. Yo puedo muy bien amar el ministerio pastoral y todavía no estar amando a Dios. Y es muy fina la línea entre las dos cosas y somos fácilmente engañados. Entonces nosotros debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él porque fuimos creados para glorificar a Él, fuimos creados para disfrutar de la bondad de Dios. Y en tercer lugar, fuimos creados para disfrutar de la creación en Él, en Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Debemos recordar acá que la división de capítulos fue algo muy posterior a cómo fue escrito la Biblia, ¿no? Eso no fue escrito así. Así que el capítulo 2, de hecho, es una continuación ahí del capítulo 1 que concluye en el versículo 3. Versículo 1 del capítulo 2 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, el tema del sábado debemos entenderlo bien, porque hay mucha confusión sobre eso también. Pero el sábado, y acá cada vez que yo hablo sábado, entienda día de reposo. Yo no estoy hablando el día sábado de la semana. La palabra sábado acá es sábado, que es simplemente reposo. Es eso, ¿está bien? Eso significa la palabra. El énfasis del texto acá está en el reposo, el día de reposo, no en qué día de la semana es. El énfasis acá es este, ¿está bien? Entonces, el principio enseñado acá viene antes de la ley mosaica y es aplicable a todas las eras, ¿está bien? Ahora vos estás diciendo, pastor, entonces tenemos que guardar el sábado. No, estoy diciendo que debemos tener un día de reposo. Es un principio que Dios nos da de trabajar 6 días y descansar uno. Porque si trabajamos 7 días, más 7 días, más 7 días, más 7 días, ¿qué nos va a pasar? No vamos a tener los patitos en fila por mucho tiempo, ¿no? Vamos a quedar locos. Ahora, entonces el principio acá que es enseñado es válido para todas las eras. Debemos entender también que en la ley mosaica, por ser la ley que regía una teocracia, que era la teocracia de Israel, el día de reposo entra en el calendario como el séptimo día y ellos deberían guardar y observar ese día. Incluso a veces ellos podrían tener 2 o 3 sábados en una misma semana, como podría ocurrir a veces en la Pascua, porque sábado para ellos es día de reposo. Ahora, ellos como nación guardaban el séptimo día. Debemos nosotros guardar el séptimo día. El Nuevo Testamento nos da énfasis en eso. Primero también porque la ley mosaica fue algo escrito para la nación de Israel, no para nosotros como iglesia. Yo me recuerdo una vez que estaba en la parada de colectivo y encontré un hombre muy simpático, era un pastor adventista, y subimos al colectivo y fuimos charlando. Cuando me identifiqué como bautista, él me dijo: yo admiro mucho a ustedes, los bautistas. Y yo veo que a veces la gente nos tilda mal porque nosotros guardamos el sábado. Y no es que nosotros guardamos el sábado, nosotros guardamos los 10 mandamientos y el sábado es solamente uno de ellos. Yo me quedé pensando, es un muy buen argumento, ¿no? Pero él me dijo: y por más que yo admire a ustedes bautistas, lo que yo veo malo es que ustedes no guardan el sábado. Yo pensé, ok, ahora yo me recuerdo de su argumento. Yo dije, el tema no es que nosotros no guardamos el sábado, nosotros no guardamos ninguno de los 10 mandamientos. Y él se paró así, ¿cómo así? Entonces ustedes pueden matar, robar, adulterar. Yo dije, no. El tema es que yo no mato, no es porque está en la ley mosaica que yo no debo matar. Yo no mato porque el Nuevo Testamento me dice que yo no debo matar. Es más, me dice que si yo odio a mi hermano, yo lo asesiné en mi corazón. Entonces, la ley a cual yo estoy sujeto es lo que el Nuevo Testamento llama de la ley de Cristo, no la ley mosaica, que era la señal de un pacto que Dios hizo con ellos, y un pacto que fue roto. Entonces, no guardamos el sábado por eso. Ahora, ¿guardamos el domingo? No. Simplemente nos reunimos el domingo, porque fue el día que el Señor Jesucristo
resucitado y celebramos que en aquel día Él resucitó. A eso es que nosotros vamos, es por eso que nos reunimos. Entonces, no es que guardamos un día de la semana específica, incluso Pablo en Romanos 14 habla sobre eso, que no debemos poner énfasis en eso, en quien guarda un día o una fecha, porque eso no es importante. Ahora, el principio del descanso está, ¿estamos de acuerdo en eso? El principio de trabajar 6 días y descansar uno está. No somos una máquina, somos seres humanos. Y piensen, si Adán, antes de caer en su estado perfecto, necesitaba descansar, ¿quiénes somos nosotros para no descansar? ¿No? Yo tengo un amigo que él decía, bueno, Jesús dormía en una tempestad, entonces yo tengo motivos bien para dormir bien. Y realmente nosotros necesitamos descansar a veces, no somos máquinas, ¿no? El descanso debe ser aprovechado. Ahora, ¿cuál es la énfasis del sábado acá? La énfasis del sábado está en que Dios, lo que Dios hace, cuando cesa la creación, Él mira su creación y ve que es muy bueno. Él disfruta del fruto de su trabajo. El descanso está para que el hombre pueda disfrutar del fruto de su trabajo. Y así nosotros disfrutamos de los bienes que Dios nos da y glorificamos a Él. No es nada malo disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Porque cuando nosotros no disfrutamos, simplemente trabajamos y nunca disfrutamos. Yo creo que el hombre en nuestra era nunca trabajó tanto y disfrutó tan poco de las cosas que Dios le da. Entonces muchas veces por trabajar, no disfrutamos de nuestra familia, no disfrutamos de nuestros amigos, no disfrutamos de nada. Y no es malo disfrutar de las cosas que Dios nos dio. Por el contrario, es bueno, desde que disfrutamos en Él. Las prioridades tienen que estar en su lugar. No estoy diciendo que tenemos que descansar 6 días y trabajar uno. No, es trabajar 6 días, pero por lo menos uno hay que descansar. Y disfrutar de la familia, de sus amigos, del fruto de su trabajo, si no, no tiene sentido. Al mismo tiempo, el hombre debe disfrutar de la presencia de su Creador. Versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios santificó ese día. Y debemos de pensar en nuestro día de descanso, sea cual sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea sábado, sea domingo, que también sea un día donde nosotros disfrutemos de la presencia de nuestro Creador, que pasemos tiempo con Él. Porque ese descanso no es simplemente para animarnos físicamente, pero también animarnos espiritualmente. Porque también nos cansamos espiritualmente, ¿sí o no? O estamos siempre animados, o estamos siempre bien. No, a veces desanimamos, a veces estamos mal, y necesitamos escuchar a Dios, solo nosotros y Él, orar a Él, y así ser reanimados. El principio del sábado acá, o del día de reposo, muestra que el hombre no fue creado para ser esclavo. El hombre fue creado libre. Por eso Dios lo puso para señorear la creación. Él no es esclavo de ella. El hombre tampoco es esclavo de su trabajo. No fuimos creados para ser esclavos de nuestro trabajo. Tampoco fuimos creados para ser esclavos del día de reposo. Recuerdo cuando Jesús es confrontado sobre el sábado, si es lícito hacer el bien, cuando Él sana a la gente en el sábado. Y Jesús les hace una pregunta: ¿es lícito hacer el bien o el mal en el sábado? Y ellos, por la dureza de su corazón, no quieren responder. Y Jesús se enoja con ellos y dice: no fue el hombre creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y eso tiene su fundamento acá, que Dios creó toda la creación para la bendición del hombre. Dios no creó al hombre para la creación. ¿Se entiende? El día de reposo es algo que es una bendición para nosotros. Fuimos creados libres, no esclavos. Y no nos podemos poner en un yugo de esclavitud. Debemos recordar que nuestra libertad también consiste en hacer lo que es bueno. La gente en el mundo confunde mucho libertad con la capacidad de hacer lo bueno y lo malo. Ahora yo pregunto, ¿Dios es libre? Sí, ¿no? ¿O Dios es esclavo de algo? Dios es libre. Creo que es el mejor concepto para definir libertad es Dios. Ahora, ¿Dios puede decidir hacer lo malo? ¿El mal moral?
no lo puede. Entonces, libertad es la capacidad de hacer el bien. Y eso es libertad. Es así que Dios nos ha creado libre, con la capacidad de hacer lo bueno. El hombre empezó a ser esclavo cuando decidió escoger el mal y se tornó esclavo de su... Para concluir, debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él. No podemos caer en esa conversación de que glorificamos a Dios, pero no disfrutamos de Él. O Dios quiere que lo obedezcamos, pero no que seamos felices. Dios nos creó para que seamos felices y satisfechos en Él, pero solamente en Él. Fuera de Él no hay satisfacción. Entonces debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él, porque fuimos creados para glorificar a Dios. En segundo lugar, fuimos creados para disfrutar de su bondad, no solo de sus bendiciones. Y en tercer lugar también, fuimos creados para disfrutar la creación de Él, pero en Él, en Dios. Si disfrutamos de la creación sin Dios, pecamos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso es un hecho. Pero debemos pensar algo. El pecado entró en este mundo, y el hombre hoy no refleja la imagen y semejanza de Dios como debería de reflejar. Reflejamos todavía esa imagen, pero como un espejo roto, que sí muestra una imagen, pero una imagen distorsionada. Solamente Cristo puede restaurar esa imagen de Dios en nosotros, cuando queremos en Él como nuestro Salvador. No necesitamos una reforma interna, no necesitamos mejorar, necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos un nuevo corazón, y eso solamente Dios por su Espíritu puede realizarlo. Entonces, si vos estás tratando de hacer una reforma personal y buscar ser una persona mejor para agradar a Dios, siento en decirte que no lo vas a conseguir, porque eso solo se consigue en Cristo. Romanos 8, 28 dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que fueron llamados por su propósito. Y ese propósito es de que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando creemos en Cristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo y así glorificamos a Dios. Ahora, como creyentes, vimos que debemos disfrutar de Dios. Y yo pregunto, ¿estamos disfrutando de Dios? ¿Es Dios nuestra prioridad? ¿Es Dios nuestra fuente de placer? ¿O estamos poniendo nuestra esperanza en nuestra carrera profesional, en nuestros estudios, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros relacionamientos? Todas esas cosas que yo hablé son muy buenas, pero no son tan buenas como nuestro Creador. En Él debe estar nuestra esperanza, nuestro amor, nuestro deseo, siempre dirigido a Él. Nuestro propósito es glorificar a Dios, disfrutar de Él por siempre. Así que Dios nos ayude a glorificar a Él, a vivir una vida que realmente glorifique a Dios, que podamos disfrutar de quien Dios es, no solamente de sus bendiciones, pero del Dios que es fuente de todo bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por cómo tú eres sabio. Nuestra mente es tan pequeña para entender un Dios tan grande. Pero gracias, Dios, por revelarse a nosotros por medio de su palabra y dejar claro que tú eres el único digno de nuestra adoración, de que podamos consagrar nuestras vidas a ti. Solo tú eres digno de eso. Te pido, Dios, que nos ayude a dirigir nuestras emociones, afecciones, esperanzas, nuestros deseos, todos sean puestos en ti. Que tú seas aquel que satisface nuestras almas. Esto que te pido en nombre de Jesús. Amén.